Como nunca antes se está afianzando este proceso de descentralización con recursos económicos, con el mayor shock, como se ha venido llamando, de asignación de presupuesto para las regiones y para los gobiernos locales. Creo que es importante como punto de partida reconocer que efectivamente la decisión de la descentralización se está dando en aspectos fundamentales como el tema presupuestal. Lo primero que hay que reconocer es eso, como una decisión política de acompañar este proceso. Lo segundo es que evidentemente necesitamos avanzar en temas de orden normativo, de orden técnico, de orden de fortalecimiento de capacidades en tareas que vamos a explicarles a lo largo de esta presentación. Entonces, creemos en la descentralización, estamos abocados a esta tarea, vamos el día de mañana, inclusive vamos a participar en una reunión de la Asamblea de Gobiernos Regionales que están sesionando en Lima. Creo que es importante que podamos establecer firmemente que este compromiso con la descentralización es una realidad en este gobierno. Bueno, el proceso, como ustedes saben, se ha venido llevando en los últimos años, los últimos 10 años, que comienza este proceso, es un nuevo intento en el país. El Perú es un país en donde el proceso de descentralización ha tenido altibajos y ha tenido, ¿no es cierto?, una fuerte carga histórica. Siempre en el Perú, desde 1823, que se inicia la idea de la descentralización, se ha hablado de este tema. Las juntas departamentales, los consejos departamentales, los periodos de ausencia de la descentralización en el Perú que hemos tenido también por muchas décadas, sobre todo en el siglo XX. Más bien la gran discusión en el siglo XIX era justamente cómo hacer la descentralización y hubieron intentos que no cuajaron, pero siempre estaba en la dirección política del país, en la clase dirigente del país, establecer una forma de gobierno descentralizado. La forma de amalgamar este proceso no ha cuajado y quizás estamos hoy día en el proceso histórico peruano siendo testigos del más importante proceso de descentralización que hemos tenido en el Perú. No quiero debatir sobre otros temas que pueden considerarse, como el proceso que se llevó a cabo a fines de los años 80, pero que finalmente fue un proceso trunco. Ya estamos en un proceso bastante largo, tenemos 10 años de descentralización, probablemente se pudo hacer mejor, ¿no es cierto? Probablemente se pudo hacer un proceso mucho más ordenado, mucho más estructurado desde la perspectiva del acompañamiento del poder ejecutivo hacia todas las regiones. Estas grandes ausencias debilitaron ciertamente el proceso, hicieron que el proceso no sea del todo ordenado o eficaz, como se hubiera querido, y quizás con menores costos que los que he tenido. Pero finalmente creo que luego de este proceso que se ha desarrollado, estamos en un tránsito irreversible y creo que lo que tenemos que hacer, lo que nos toca a todos, es afianzar la regionalización, perfeccionar el modelo y hacer que este modelo sea efectivamente eficaz en bien de la población. Hay dos temas estructurales en el proceso que identificamos nosotros desde la Presidencia del Consejo de Ministros y creo que es un tema que tiene que generar una gran discusión, señor Presidente, en la clase política del Perú, el tipo de descentralización que queremos construir, porque hasta el momento estamos trabajando sobre la base de los viejos departamentos peruanos, cuando el objetivo en su momento de la descentralización estuvo enfocado a generar verdaderos espacios geoeconómicos o geopolíticos que puedan integrar, ¿no es cierto?, espacios mucho más grandes, mucho más importantes de los que tenemos hoy día para poder integrar economías, integrar espacios territoriales que permitan un mejor gobierno y permitan que efectivamente hablemos de un proceso de regionalización, de regiones del país, regiones económicas integradas, regiones
que puedan además construir consensos entre ellas. Lastimosamente, esto no está ni siquiera creo en la agenda, y creo que tenemos que trabajar en torno a crear estas afinidades económicas, históricas y hasta culturales. Tenemos, y ese es el segundo gran problema que estamos nosotros advirtiendo como tema estructural del proceso, que luego de 10 años aún tenemos serias dificultades para articular acciones entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. El proceso ha sido básicamente de transferencia de competencias, el 92% de competencias se han transferido. Sin embargo, no existe un eje digamos, de fluidez, de mayor articulación entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creo que la desactivación del Consejo Nacional de Descentralización en su momento es un tema que debería discutirse, porque ha generado que no existe un espacio, por lo menos público o institucional, en donde donde podamos conversar con las regiones, más allá de hacer las reuniones bilaterales que normalmente se tienen entre los presidentes regionales y los funcionarios del nivel central. Balance del proceso, podemos hablar de imprecisión de competencias transferidas, que genera ausencias y duplicidades. Hay competencias que están en manos de las regiones, que a veces no se entienden o a veces no son del todo claras, lo cual genera que a veces el gobierno central y el gobierno nacional compitan. Tenemos inclusive casos en el Tribunal Constitucional en donde existen invasión de competencias regionales en competencias nacionales, y esto genera, por supuesto, climas de inseguridad, de inseguridad jurídica, fundamentalmente para determinar quiénes son los competentes. Entonces tenemos que ir revisando, creo que la agenda también que toca al Congreso es ir revisando estos problemas para poder advertir la necesidad de precisiones en cuanto a las competencias transferidas y evitar que existan estas ausencias que pueden ser complicadas, e inclusive blindar las competencias que ya están transferidas y aquellas que no están transferidas también, para determinar también dónde tenemos que plantear la seguridad de lo que es el propio gobierno nacional. Un segundo tema que quisiera señalarles es la ausencia de un monitoreo permanente sobre las dificultades que se fueron encontrando y que persisten. No hay un catálogo, por ejemplo, de lecciones aprendidas sobre las buenas prácticas o malas prácticas de la regionalización en el Perú. Hemos aprendido a veces a trompicones el proceso, hemos estado con una serie de problemas a lo largo de 10 años de la implantación del proceso de descentralización, y creo que esta ausencia de monitoreo, que debió ser una labor del gobierno central, ha generado que el costo de la descentralización sea más alto del que debió ser probablemente. Bueno, la disolución del Consejo, que ya hice referencia. Y un tema que yo quisiera resaltar es que la descentralización no ha contribuido a menguar los conflictos. Y esto es un tema que debe motivarnos una profunda reflexión, porque, repito, la descentralización como una aspiración de las poblaciones del Perú para poder tener un mayor acercamiento hacia sus autoridades, para canalizar las demandas sociales, tenía que haber implicado responder a la solución de estas demandas. Y entonces tenemos que la protesta social, que está siendo desestructurada, que está siendo encaminada, probablemente azuzada por elementos disociadores del Estado, viene a generar un componente de desestabilización, y lo que tenemos que ver es de qué manera la descentralización también tiene que contribuir a la solución de este problema. A veces los gobiernos regionales se ponen de perfil frente al problema, o a veces inclusive son quienes promueven la protesta, y creo que esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta para determinar cuál es el papel que tiene la autoridad y cuál es el papel que tenemos todos para poder establecer un mejor modelo de convivencia social. Y creo que la autoridad regional ahí tiene que tener un elemento fundamental. Bueno, en cuanto a los avances, bueno, yo diría que primero hablar de la decisión política de establecer y mantener el rumbo de la descentralización es un elemento a considerar. Ya en aspectos mucho más concretos, las mancomunidades municipales que se están articulando, es un proceso
casi natural, pero que viene siendo auspiciado y empujado también por la Secretaría de la Descentralización. Yo quisiera resaltar este segundo punto en relación a los proyectos del FONIPREL que se decidieron durante el mandato, durante este gobierno, que puedan ser de manera excepcional y no concursable. Es decir, en algunos casos se han planteado la posibilidad de que el FONIPREL se pueda otorgar de manera excepcional en ciertas condiciones y, por ejemplo, se han aprobado más de 1.100 propuestas de elaboración de estudios por más de 100 millones de soles. Esto para efectos de poder facilitar los estudios de preinversión en diversas zonas del país, sobre todo zonas muy pobres, y que podamos tener también obra pública y podamos tener proyectos en estas importantes circunscripciones del país. El incremento sustantivo de proyectos interdepartamentales articulados en las juntas de coordinación interregional. Hay 28 proyectos en las juntas interdepartamentales, las juntas de coordinación, lo cual plantea una interesante manera de también afrontar la probable mancomunidad que se puede ir armando también en estos temas. Creo que poder ir desarrollando proyectos interregionales es una buena forma de ir construyendo lo que debería ser el gran debate sobre las reformas o macroregiones. El FONIPREL en el 2012 implicó una reducción significativa al 0.1% de la tasa de cofinanciamiento. Esto es un pedido que recibimos constantemente los alcaldes en relación a el cofinanciamiento en los proyectos. Se ha hecho una reducción significativa de la contrapartida o el cofinanciamiento que ellos podrían hacer. Evidentemente, los recursos siempre son escasos. Se ha beneficiado a 854 municipalidades distritales, municipalidades muy pobres, el quintil más pobre, contribuyendo con ello a la inclusión social. Seguiremos con esta política también para poder afianzar la descentralización y sobre todo la atención a zonas muy vulnerables del país. En cuanto al giro estratégico que queremos darle al tema de descentralización, quisiera señalar que creemos, y quiero señalar la importancia de la descentralización. Creemos que necesitamos avanzar, y eso es un debate que seguramente desde esta comisión se podrá iniciar en el aspecto de los territorios integrados geoterritorialmente o geoeconómicamente para efectos de poder comenzar a hablar de las regiones. Ha sido un tema trunco todavía, repito, y habría que ver cómo lo vamos a ir trabajando. Quizás también hay que comenzar un gran debate sobre el tema de la distribución y ejecución de los recursos del canon. Aquí hay mucho aspecto de injusticia o inequidad en relación al manejo de los recursos en general en el país. Municipalidades que tienen muchos recursos pero que no pueden gastar y otras que no tienen, o gobiernos regionales exactamente en las mismas condiciones. Entonces hay que ver de qué manera también la equidad forma parte de este proceso. Un elemento que quisiéramos informar y en reflexión de lo que estamos haciendo es la creación de una nueva figura en el país. Le estamos llamando delegado presidencial, podríamos ponerle otro nombre. La idea de que exista en la región una figura desde el Poder Ejecutivo que tenga una mayor presencia, que pueda, digamos, sustituir la función de lo que hoy día desarrollan los gobernadores y que pueda ser el gran articulador de las oficinas del Poder Ejecutivo en las regiones, que pueda ayudar al trabajo de las regiones, al trabajo de los alcaldes, para inclusive transmitir información y los pedidos que normalmente siempre tienen que venir a Lima. Entonces la idea es que podamos darle facilidades a las regiones con un funcionario que tenga ciertas capacidades de decisión en la zona para poder